Bien, jóvenes cachimbos, buenas tardes, los saluda el profesor Rolando Rocha nuevamente aquí para ver la continuación del tema de inferencias. Ya habíamos adelantado una serie de puntos al respecto, características de la inferencia, entre otros. Lo que corresponde ahora es ver en casos muy específicos cómo opera la inferencia en el marco de la comprensión lectora de manera muy particular. Y en ese sentido vamos a permitirnos desarrollar una serie de actividades ad hoc que van a decantar en la aclaración de todo el mecanismo inferencial en rigor, ¿no? Son en realidad preguntas muy pequeñas, muy puntuales, actividades bastante precisas, pero que van a ser ilustrativas para continuar, ¿sí?, con el tema de la inferencia en la comprensión lectora. Así que arrancamos de inmediato, vamos a enfrascarnos en el ámbito de los textos y a partir de ello vamos a discutir la pertinencia del concepto de inferencia. Bien, señores, y entonces aquí nos hablan de la comprensión lectora y la inferencia y se señala aquí en el título apenas el prototipo inferencial, ¿no? El prototipo inferencial, ¿qué cosa es eso? Es el modelo. O sea, el modelo de inferencia regular, digamos, muy utilizado en la comprensión lectora. Y entonces hay una serie de cuestiones que tenemos que afinar aquí, ¿no? Tenemos que sobre las que tenemos que reflexionar. Una de ellas es la vinculada con en qué momento infiero, ¿no? En qué momento infiero, cuándo estoy desprendiendo datos. Eso lo haces todo el tiempo, eso ya lo habíamos visto la semana pasada, incluso en el texto en inglés. Todo el tiempo estás razonando, utilizando las pistas para poder llegar a conclusiones satisfactorias. Y eso mismo se podría aplicar entonces en el marco informativo, siempre reducido, que nos brinda el texto estándar, ¿no? Así que vamos a abordar el caso número 1 para ver sobre qué trata. Caso 1 dice acá, en un testamento hológrafo, un abuelo de 90 años, un abuelo nonagenario, les hereda a sus 5 nietos, Ariana, Muriel, Lucio, Christopher y Darío, un edificio de 5 pisos, de tal modo que cada uno de ellos llega a vivir en un determinado piso. Sabemos que Ariana resulta propietaria del 4.º piso, Darío es dueño del 2.º, y Lucio vive más abajo que todos. Si sabemos además que Christopher reside debajo de Ariana, se deduce necesariamente que A. Christopher vive debajo de Darío, Muriel vive debajo de Ariana, Christopher vive en el último piso y Muriel reside en el 5.º piso. Bueno, me parece que aquí la respuesta es bastante obvia, ¿no? Son 5 nietos, a cada uno de ellos le toca un piso, ¿no? Acá lo colocamos al costado. Cada uno va a tener un piso en rigor, ¿no? Ariana resulta propietaria del 4.º piso. Entonces, acá ya tenemos un marco de referencia específico, ¿sí? Aquí está Ariana, ¿sí? Ariana. Entonces luego nos dice lo siguiente, ¿no? Darío es dueño del 2.º. Acá está, Darío dueño del 2.º. Darío, ¿sí?, está en el 2.º piso. Y Lucio vive más abajo de todo, o sea, en el primer piso vive Lucio. Nos queda ubicar entonces a 2. Muriel y Darío. Entonces, sabemos que Ariana resulta propietaria del 4.º piso, Darío es dueño del 2.º y Lucio vive más abajo de todos. Si sabemos además que Christopher reside debajo de Ariana, Christopher, aquí está Christopher. Muy bien. ¿Quién viviría entonces en el último piso? ¿Quién viviría entonces en el último piso? ¿Viviría Christopher? De ninguna manera, porque él está debajo de Ariana. Christopher vive debajo de Darío, ¿sí? Ahí tenemos los datos. Muriel vive debajo de Ariana, eso es falso. Christopher vive debajo de Darío, también es falso, vive encima. Muriel vive debajo de Ariana, no, está en el último piso. Christopher vive en el último piso, falso también. Muriel reside en el 5.º piso, esa sería la clave correcta. Ha sido asesinado el hacendado Butcher, es el caso 2. Se sospecha del capataz, del peón más anciano y de la viuda. Si hubiese sido el capataz, el crimen se habría cometido en el zaguán. Si el culpable hubiese sido el peón más anciano, el asesinato se habría producido antes del mediodía. Si la joven viuda hubiese sido la asesina, la víctima hubiese muerto envenenada. Dado que el crimen se perpetró casi a medianoche, se concluye válidamente que: alternativa A, el asesinato ocurrió en la mañana; B, el crimen se perpetró en el zaguán; C, el peón más anciano es inocente;
Y D, el victimario fue sin duda el capataz. La clave correcta sería la alternativa C. El peón más anciano es inocente. Ahora hablemos un poco acerca de tipología inferencial, ¿no? ¿Qué tipos de inferencias podemos nosotros detectar en el marco de la comprensión lectora? Y bueno, en realidad hay varias, ¿no? Hay varias inferencias. Por ejemplo, una de ellas es la inferencia prospectiva, ¿sí? Aparece en la clasificación. La inferencia prospectiva es aquella inferencia, voy a señalarla aquí, es una inferencia que permite determinar con precisión, o más o menos precisión, el tiempo en el futuro en el que se va a realizar una acción, en el que va a ocurrir un determinado fenómeno, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo prospectivo. Ahora, la inferencia holística es una inferencia que tiene por finalidad detectar los errores, detectar los aciertos de manera global, ¿no? Es decir, en el marco de la lectura. En el marco de la lectura eso va a ser posible. Si es solamente un texto descriptivo, pues no sé, sería el tópico central, ¿no? Si hay, digamos, un discurso medio injurioso, con total seguridad el tema es otro. Entonces, la inferencia holística es un tipo de inferencia, que permite al lector obtener datos globales de la lectura. Y ahora esos datos que se desprenden de la lectura no es que el lector sea divino, ni mucho menos, ¿no? Son los datos los que nos brindan algún tipo de expectación, son los datos los que nos invitan a pensar a qué se refiere con el marco general, ¿no? De qué trata el texto, sobre qué discute el autor, eso es inferencia holística. La inferencia de datos más bien es bastante puntual. A partir de un dato concreto, la lectura tiene varios datos, varias ideas, escojo una idea y de esa idea me permito desprender más información. Y esa es una inferencia de datos, ¿no? Es un dato en concreto del texto. La inferencia causal, lo tienen ahí, es una inferencia que pondera la veracidad. La inferencia causal es la inferencia que pondera la veracidad, decía yo, porque se tiene que definir cuál es el factor, cuál es la causa por la cual ocurre un determinado fenómeno, se ejecuta una determinada acción, etcétera, etcétera. Entonces es causal, ¿no? Porque es objetiva. El lector puede ser capaz de definir cuáles son las conductas que determinan, por ejemplo, casos de insomnio, ¿no? Depresión, etcétera, etcétera. Entonces, la causal busca eso, ¿no? Definir la causa. Inferencia léxica. Uno puede, a partir de ciertos vocablos o ciertas expresiones mayores, ¿sí? Puede determinar el sentido contextual de un vocablo en concreto. Eso es inferencia léxica. Finalmente, la inferencia de la intención, queridos cachimbos, está asociada con los objetivos que persigue el autor de un texto, ¿no? Es el marco de objetivos, el marco de propósitos. Esa es inferencia de la intención, ¿no? ¿Qué tanta intención tiene esta persona de llamarte a las 4 de la mañana? ¿Qué sé yo? Ahí tenemos entonces, queridos cachimbos, los tipos de inferencia y preparémonos para la actividad posterior. Vamos entonces con la lectura inferencial. Dice lo siguiente: el terrorismo fascinó siempre a Albert Camus, y además de una obra de teatro sobre el tema, dedicó buen número de páginas de su ensayo sobre el absurdo, el mito de Sísifo. A reflexionar sobre esa insensata costumbre de los seres humanos de creer que asesinando a los adversarios políticos o religiosos se resuelven los problemas. Entonces, aquí en estas primeras 4 líneas, queridos cachimbitos, el autor aborda, ¿no es cierto?, una de las obras, en realidad uno de los tópicos, que despertaban sus hondas reflexiones, ¿sí? Se refiere él al mito de Sísifo, ¿no?, en el que reflexiona sobre esa insensata costumbre de los seres humanos de creer que asesinando a los adversarios políticos o religiosos se resuelven los problemas. La verdad es que, salvo casos excepcionales en que el exterminio de un sátrapa atenuó o puso fin a un régimen despótico, los dedos de una mano sobran para contarlos. Esos crímenes suelen empeorar las cosas que quieren mejorar, multiplicando las represiones, persecuciones y abusos. No es el caso ciertamente de quienes, como acaba de ocurrir en Cambrils y en la Ramblas de Barcelona, embisten el volante de una camioneta contra indefensos, transeúntes, niños, ancianos, mendigos, jóvenes, turistas y vecinos.
tratando de arrollar, herir y multar al mayor número de personas. ¿Qué quieren conseguir demostrar con semejantes operaciones de salvajismo puro, de inaudita crueldad, como hacer estallar una bomba en un concierto, un café o una sala de baile? Se trata de demostrar el desprecio que les merece una cultura que desde su punto de vista está moralmente envilecida porque es obscena, sexual y corrompe a las mujeres, otorgándoles los mismos derechos que a los hombres. Pero esto no tiene sentido, porque la verdad es que el podrido occidente atrae como la miel a las moscas a millones de musulmanes que están dispuestos a morir ahogados con tal de introducirse en ese supuesto infierno. Tampoco parece muy convincente que los terroristas del Estado Islámico o Al-Qaeda sean hombres desesperados por la marginación y la discriminación que padecen en las ciudades europeas. Lo cierto es que buen número de los terroristas han nacido en ellas y han recibido su educación también allí, y se han regateado y se han integrado, más o menos en las sociedades en las que sus padres o abuelos eligieron vivir. Su frustración no puede ser peor que la de los millones de hombres y mujeres que todavía viven en la pobreza, algunos en la miseria, y no se dedican por ello a despanzurrar a sus prójimos. La explicación está pura y simplemente en el fanatismo, aquella forma de ceguera ideológica y depravación moral que ha hecho correr tanta sangre e injusticia a lo largo de la historia. Es verdad que ninguna religión ni ideología extremista se ha librado de esa forma extrema de obcecación, ceguera, que hace creer a ciertas personas que tienen derecho a matar a sus semejantes para imponerles sus propias costumbres, creencias y convicciones. El terrorismo islamista es hoy el peor enemigo de la civilización. Está detrás de los peores crímenes de los últimos años en Europa, esos que se cometen a ciegas, sin blancos específicos, a bulto, en los que se trata de herir y matar no a personas concretas, sino al mayor número de gentes anónimas. Pues para aquella nubilidad y perversa mentalidad, todos los que no son los míos, esa pequeña tribu en la que me siento seguro y solidario, son culpables y deben ser aniquilados. Nunca van a ganar la guerra que han declarado, por supuesto. La misma ceguera mental que delatan en sus actos nos condena a ser una minoría, que poco a poco, como todos los terrorismos de la historia, irá siendo derrotada por la civilización con la que quieren acabar. Pero desde luego que pueden hacer mucho daño todavía, y que seguirán muriendo inocentes en toda Europa, como los 14 cadáveres y los 120 heridos de las Ramblas de Barcelona y sembrando. ¿Acaso el peligro mayor de esos crímenes monstruosos sea que lo mejor que tiene Occidente, su democracia, su libertad, su legalidad, la igualdad de derechos para hombres y mujeres, su respeto por las minorías religiosas, políticas y sexuales, se vea de pronto empobrecido en el combate contra este enemigo sinuoso, ignoble, que no da la cara, que está enquistado en la sociedad y por supuesto alimenta los prejuicios sociales, religiosos y raciales de todos y lleva a los gobiernos democráticos empujados por el miedo y la cólera que los presiona a hacer concesiones cada vez más amplias en los derechos humanos en busca de la eficacia. Para mí, las Ramblas de Barcelona son un lugar mítico. En los 5 años que viví en esa querida ciudad, 2 o 3 veces por semana íbamos a pasear por ellas, a comprar Le Monde y libros prohibidos en sus kioscos abiertos hasta después de la medianoche. Los hermanos Goytisolo conocían mejor que nadie los secretos escabrosos del barrio chino, que estaba a sus orillas. Y Jaime Gil de Viedma, luego de cenar en el Amaya, siempre conseguía escabullirse y desaparecer en alguno de esos callejones sombríos. Pero ¿acaso el mejor conocedor del mundo de las Ramblas barcelonesas era un madrileño que caía por esa ciudad con puntualidad astral? Juan García Hortelano, una de las personas más buenas que he conocido. Él me llevó una noche a ver en una vitrina que solo se encendía al oscurecer una truculenta colección de preservativos con crestas de gallo, birretes académicos y tiaras pontificias. El más pintoresco de todos era Carlos Barral, editor, poeta y estilista que, revolando su capa negra, su bastón medieval y con su eterno cigarrillo en los labios, recitaba a gritos después de unos gins al poeta Bocángel. Esos años eran los de las últimas bloqueadas de la dictadura franquista. Barcelona comenzó a liberarse de la censura y del régimen antes que el resto de España. Esa era la sensación que teníamos paseando por las Ramblas, que ya eso era Europa, porque allí reinaba la libertad de palabra y también de obra, pues todos los amigos que estaban allí actuaban, hablaban y escribían como si ya España fuera un país libre y abierto, donde todas las lenguas y culturas
estaban representadas en la disímil fauna que poblaba ese paseo por el que a medida que uno bajaba, se olía y a veces hasta se oía la presencia del mar. Allí soñábamos, la liberación era inminente y la cultura sería la gran protagonista de la España nueva que estaba ya asomando en Barcelona. Era precisamente ese símbolo el que los terroristas islámicos querían destruir, derramando la sangre de decenas de inocentes al que aquella furgoneta apocalíptica, la nueva moda, fue dejando regados en las Ramblas. Ese rincón de modernidad y libertad, de fraterna coexistencia de todas las razas, idiomas, creencias y costumbres, ese espacio donde nadie es extranjero porque todos lo son, y donde los kioscos, cafés, tiendas, mercados y antros diversos tienen las mercancías y servicios para todos los gustos del mundo, por supuesto que no lo conseguirán. La matanza de los inocentes será una poda y las viejas Ramblas seguirán imantando a la misma variopinta humanidad, como antaño y como hoy, cuando el aquelarre terrorista sea apenas una borrosa memoria de los viejos y las nuevas generaciones se pregunten de qué hablan, qué y cómo fue aquello. Bueno, este es un texto de Vargas Llosa. Yo no estoy seguro si hay una argumentación aquí, pero la pregunta gira en torno de una argumentación, ¿no? Y nos piden aquí que digamos cuál sería la mejor síntesis de este texto de Vargas Llosa, quien es un articulista frecuente en el país, ¿no? ¿Cuál sería entonces aquí la respuesta correcta? ¿Cuál sería el enunciado que mejor sintetiza el texto? A. La única dispensa del terrorismo se da o ocurre cuando se trate de derrocar a un sátrapa que vulnera los derechos de los ciudadanos. La cultura de la libertad y de la tolerancia sufre un daño letal cuando es socavada, debilitada por las acciones irracionales de algunos fanáticos. Vamos en principio con esas dos. Dice aquí que la única dispensa, el único, digamos, punto de quiebre para expresar tolerancia con el terrorismo, ocurre cuando se trata de derrocar a un sátrapa que vulnera los derechos de los ciudadanos. O sea, en ese caso tenemos que nosotros que dejar que exista el terrorismo, ¿no? Porque el terrorismo va a permitir que un sátrapa, imaginemos un dictador, sea derrocado. No, esa no es en absoluto la síntesis del texto, ¿no? La cultura de la libertad y la tolerancia sufre un daño letal cuando es socavada por las acciones irracionales de algunos fanáticos. No es solamente un fanático, aquí en el texto se habla de terrorismo, así de concreto, con todas sus letras, entonces esa no puede ser la clave. Aunque la inmensa mayoría de acciones terroristas padece de insania es locura, algunas acciones terroristas muestran temple moral. Y finalmente, la sevicia terrorista puede infligir es causar daño, castigo, lamentables daños a la civilización, pero al final la cultura democrática se impondrá. Bueno, entonces la clave correcta ahí es claramente la alternativa D. La crueldad terrorista, la sevicia terrorista, puede infligir lamentables daños a la civilización, eso es cierto, pero al final la cultura democrática es la que se impone en palabras del autor. Vamos con la pregunta número 2. En la lógica de la argumentación de Vargas Llosa, Ramblas de Barcelona es un símbolo del progreso económico, del avance de la tecnología, de la ciudadanía libre, de la intolerancia religiosa. Bueno, si hubo personas caminando en la Rambla, las Ramblas de Barcelona, y de pronto apareció un desadaptado en el lugar en el que no debía estar, ¿no? Porque se supone que eso está prohibido. Las Ramblas de Barcelona, de alguna manera Vargas Llosa lo toma este lugar con la finalidad de establecer un símil, ¿no?, entre la situación actual y lo que era pues este lugar antes. El lugar, por supuesto, que se vio teñido de sangre, ¿no? Se infiere entonces de manera razonable que las Ramblas de Barcelona simbolizan la ciudadanía libre, ¿no? La gente caminando, ¿no es cierto?, sin miedo, a pesar que los terroristas allí en Europa están muy bien organizados, ¿no? 3. Mario Vargas Llosa menciona al filósofo Albert Camus para poner de relieve que, alternativa A, el terrorismo fanático puede ser muy cautivante para la literatura o la filosofía. Bueno, como Vargas Llosa escribe este artículo, a Vargas Llosa le encanta el terrorismo, nada que ver, ¿no? Y a su vez, por esa razón, Vargas Llosa menciona a Camus. Las acciones terroristas son más perniciosas que los males que combaten. Eso es cierto, ¿no? Al final, el terrorismo se supone que así fue como apareció Sendero también, ¿no? Entre otros grupos terroristas, el ETA y qué sé yo, aparecen con la finalidad de combatir un mal, pero al final terminan siendo doblemente peores que el mal que ellos intentan combatir. Por esa razón, la clave correcta es la alternativa B, ¿no? Y Albert Camus nos habla, por supuesto, acerca de ello.
¿Cuál de los siguientes enunciados son incompatibles con la argumentación de Mario Vargas Llosa? En rarísimos casos históricos, la violencia terrorista se sustenta en un propósito moralmente encomiable. Por ejemplo, derrocar a un dictador, ¿no? Pero son casos muy marginales, casos muy periféricos, de manera que esto es compatible. El hecho de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres es una virtud de Occidente. Bueno, sí, no estoy seguro si habrá otras culturas en las que exista, digamos, una simetría de derechos entre hombres y mujeres, ¿no? Algunos países occidentales probablemente, ¿no? Aunque por ahí el mal es otro, ¿eh? El fanatismo obcecado, el fanatismo enceguecido, es una deplorable lacra que se encuentra en toda forma de ideología extremista. Eso es cierto, en realidad se le tiene que combatir, no es que sí es terrorista, hay que dejarlo ser, ¿no? En amor, digamos, en honor a la tolerancia. Y finalmente, 4, el terrorismo islamista encuentra su justificación en la pobreza extrema que existe en el mundo musulmán. Esa es la clave, ¿no? O sea, solo 4. Alternativa C. Seguimos con la pregunta número 5, son 8 preguntas en total. Teniendo en cuenta la información desplegada en el artículo de Mario Vargas Llosa, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Y entonces arrancamos. Los sinuosos ataques terroristas son una respuesta en contra de los prejuicios raciales propios de los países occidentales. Eso es abiertamente falso. La pérdida de la fe en los valores democráticos es el mayor peligro de los monstruosos ataques terroristas en países occidentales. Eso sería verdadero. La pérdida de la fe en los valores democráticos es lo que finalmente le da mayor permeabilidad a la política, ¿no? Y a los grupos terroristas o extremistas. Y finalmente, debido al atentado en Barcelona, se va a perder el espacio democrático que habita en el país español. Eso sería falso, ¿no? Es uno de tantos lugares. La clave correcta es dedo. Vamos con la pregunta número 6 entonces. Se infiere que el terrorismo islamista busca afianzar un modelo de sociedad igualitaria, cerrada, heterogénea, dinámica. Con total seguridad es una sociedad cerrada a cualquier tipo de cambio, ¿no? Todo está asignado por lo religioso y además son un grupo muy bien cohesionado. Entonces el modelo de sociedad que ellos buscan es un modelo de sociedad que no sea abierta al mundo, pues finalmente ellos sí consideran que tienen enemigos y que ellos están combatiendo contra esos enemigos. Pregunta número 7. De acuerdo con Mario Vargas Llosa, el terrorismo islamista es el peor enemigo de la civilización porque esgrime fanatismo e intolerancia, desencadena pobreza e ignorancia, lucha contra la intolerancia religiosa, defiende los valores tradicionales. ¿Cuál sería la clave correcta aquí? O sea, nos están pidiendo, es en realidad una pregunta de inferencia causal, ¿no? Esgrime fanatismo e intolerancia, ¿sí? Desencadena pobreza e ignorancia, no tiene nada que ver. La clave correcta aquí es, con total seguridad, la alternativa A, esgrime fanatismo e intolerancia, ¿no? Entonces no hay nada que no esté en el marco de la línea, ¿sí?, de los terroristas. Si te sales un poco del foco, simplemente mueres, ¿no? En el caso de los grupos como ISIS, por ejemplo, son grupos muy radicales, ¿no? No hay manera de poder dialogar con ellos. Te arrancan la cabeza con un cuchillo de guerra y es lo que hay. Se infiere que Mario Vargas Llosa emplea el término aquelarre. Literalmente aquelarre es concilio de brujas, ¿no? Es la reunión de brujas. Entonces el término aquelarre para resaltar el carácter del movimiento terrorista, irracional, popular, religioso, hermético. Hermético es cerrado, ¿no? Cerrado, blindado. La clave correcta es A, irracional.